Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad y la bendición que Él nos da en esta hora de poder meditar en su palabra. Reciban un fuerte abrazo y saludo de parte de los pastores González, sus servidores, de la amada Iglesia Altar de Dios para las Naciones, a nuestros amigos, familia, Iglesia de nuestro Señor Jesucristo en general. Damos gracias por este hermoso tiempo y reciban bendiciones y esperando que ya estén en su hogar descansando de sus labores, de toda su actividad diaria que han tenido durante este largo día o durante este día. Y qué mejor que hoy tomemos este tiempo, quizá ya en la cama, quizá a lo mejor con una buena taza de café o un té, como ustedes nos gusten acompañar, pero sobre todo la palabra de Dios. Que abramos nuestras escrituras y podamos hoy meditar en esta hermosa palabra para que traiga fortaleza a nuestra vida, aliento a nuestra vida, que podamos realmente traer a nuestro corazón esa fortaleza para poder seguir el día de mañana, si es que nuestro Creador nos permite la vida, poder hacerlo de una manera renovada, porque la palabra de Dios es medicina, es alimento a nuestro cuerpo. Así que hoy quiero meditar en una hermosa palabra y esta se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, vamos a leerlo en una traducción al lenguaje actual, que en lo particular me llamó mucho la atención. Y la palabra de Dios dice así: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de él antes de que tus piernas guardianas de tu casa empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te queden, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Una exhortación de algunos aluden que es el rey Salomón, quien escribió el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría, y que hoy nos llama, nos exhorta a poder acordarnos de nuestro Creador. Aunque aquí lo llama al joven y hace esa llamada a esa juventud, más que nada lo hace aquel que tiene todavía la fuerza, el vigor, anhelos, metas, propósitos, todas las cosas, y que al último deja a su Creador. Una de las cosas que me llama la atención en el libro de Eclesiastés es que en el versículo, o más bien en el capítulo 2 o 3 por ahí, dice la palabra del Señor a través de estos labios de este sabio, en el cual dice: ninguna cosa negué a mi corazón, todo lo que estuvo a mi alcance, eso lo obtuve, todo lo que deseé yo. Y acaba con esa parte de que todo es vanidad de vanidades. Alguien que probó las riquezas, alguien que probó los placeres y los deleites del cuerpo, alguien que probó siendo un rey y que tuvo todas las cosas que él quiso, pero que a final de cuentas ninguna de ellas llenó su vida. Solamente Dios. Por eso es que en el último capítulo de Eclesiastés cierra con estas hermosas palabras: acuérdate de tu Creador. Acuérdate ahora que tú tienes la fuerza, acuérdate que ahora tienes el vigor, ahora que tienes anhelos, propósitos, fuerzas, esperanzas, proyectos, acuérdate de Dios. La palabra de Él es muy clara y nos dice: pon en sus manos tus caminos, pon tus proyectos y Él hará, Él obrará. Busca primeramente de Él. Cuando nosotros buscamos de Él y nos deleitamos en Él,
Dios nos da todas las cosas por añadidura, pero es el orden en cuanto lo ponemos. Es Dios por sobre todas las cosas. No quiere decir que no tengamos proyectos o que no tengamos anhelos o quizá que no pudiéramos a lo mejor deleitarnos en unas cosas, porque también lo dice ahí la palabra del Señor. Deleítate a sí mismo, pero ten en cuenta que de todas esas cosas Dios te pedirá cuentas. Así que tenemos que deleitarnos, y la mejor manera de deleitarnos es acercarnos a Él, buscar de Él, porque Él es el gozo y Él nos da esas fuerzas. Ahora, me llama mucho la atención y usted pudiera decir: yo ya no soy un joven, yo ya soy una persona madura, soy una persona centrada, pero el acordarnos del Creador es en todas las etapas de nuestra vida. Aquí lo hace a un joven, pero siempre hace esa mención: acuérdate de tu Creador mientras haya esa vida. Aprovecha bien el tiempo. Y ahora quiero saltar un poco a esa parte de no solamente el joven, sino allá personas maduras, quizá a lo mejor en matrimonios. Y la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, hablando acerca también de los matrimonios, mire lo que dice la palabra del Señor en primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no la llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyeran, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfruten, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Esta es una exhortación sabiendo que el tiempo en esta tierra es breve y es corto, y que debemos de vivirlo sabiamente. Y aquí va la parte para los adultos. Me llama la atención cuando dice: el que resta pues que los que tienen esposa como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen. Habla de etapas. Muchas de las veces nos olvidamos de Dios y nos centramos o nos metemos en nuestra propia atmósfera, en nuestro propio círculo. A veces basta ver a los novios que cuando tienen una novia o un compromiso se olvidan de Dios. El centro de toda su atención es su novia, el novio, y no les importa nada más que sucede alrededor, que el mundo, como dicen a veces, se caiga. Simplemente lo que les importa es su esposa. Hay gente más que se centra en la parte de la tristeza y se la pasa llorando toda una vida, llorando por pérdidas, por errores, por fracasos, y se la pasa esa vida llorando y llorando y llorando. Hay gente que se la pasa quizá en amargura. Les hicieron algo y viven toda su vida en amargura. Ese es su centro, ese es su núcleo, ese es el lugar, esa es la atmósfera en que ellos viven. Y se centran toda una vida viviendo amargamente. Hay gente que se vive disfrutando en relajos. Hay veces que decía mi abuela: ya déjate de tus relajos, ya déjate de tus cosas y madura. Hay gente que se la pasa, pudiera ver que ya es grande de edad y sigue pasando esa parte del relajo. Esta llamada de atención nos dice: ciertamente hay todo, para todo hay un tiempo, pero que esa situación no sea tu núcleo, que sea Dios. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador. Quizá tienes novia, tienes novio, tienes tu esposa, pero el centro tiene que ser Dios. Quizá te hicieron algo y estás hoy en tristeza. Acuérdate de tu Creador. Sal de esa situación. Quizá estás viviendo en amargura, en dolor. Acuérdate de tu Creador y sal de esa situación, porque si no, o de alguna otra manera, todo eso te va a consumir tus fuerzas, va a consumir tus anhelos, va a consumir tu esperanza, tu propósito, y cuando tú lo veas, se te va a pasar el tiempo. Tu vida te la pasaste llorando, lamentando, sin propósito, y finalmente cuando vuelvas, ya quisieras ahí, como lo dice el libro de Eclesiastés, cuando veas, ya no tienes la fuerza quizá para centrarte. Quizá ya las personas a
quien tú odiaste, quizá ya murieron y tú sigues odiando. Quizá la tristeza te llevó ya a una desesperación total en la cual tú te sumergiste y no has visto a tu alrededor todo lo que ha pasado. Hoy es una palabra para que podamos meditar. En medio ya de tu casa, en medio ya acostado, con una buena taza de café, reflexiona. ¿Qué es en lo que últimamente te has concentrado? Quizás sea el trabajo y todas tus fuerzas, tu energía se la está llevando el trabajo. Quizá a lo mejor tengas una nueva relación y toda tu relación y tu atención se está llevando ahí en esa parte. Quizá sea algo, la tristeza, dolor, yo no sé, pero quizá se está centrando más de lo que mereciere. Y nuestra mayor atención dice, acuérdate de tu Creador. Cuando ponemos a Dios en primera de las cosas, finalmente Él nos da la sabiduría. Eso fue algo que pidió el rey Salomón. Le dijo, tengo un gran propósito y tengo que llevar a un pueblo tan grande y tan numeroso. Dame la sabiduría. Y por cuanto pidió esa sabiduría, entonces Dios se agradó y dice que le dio también no solamente la sabiduría, sino las riquezas y le hizo estar en paz con sus enemigos. Así que hoy yo te digo, acuérdate de tu Creador. Cuando tú lo buscas, cuando apartamos tiempo y cuando Él es el centro de nuestra vida, entonces ahí Él nos da la sabiduría para saber vivir la vida, nos da bendiciones para no estar tan aferrados a las cosas materiales y vivir de una manera agradable, y también pone paz sobre nuestras vidas. Que tengas una excelente noche, que medites en esta palabra y que el día de mañana puedas ser una persona en el cual te acuerdes de tu Creador. Que el Señor te bendiga. Recibe un abrazo y un saludo de parte de los pastores González y de la Iglesia Altar de Dios para las Naciones. Bendiciones.